Saludos, soy el Dr. Carlos Velázquez y estoy compartiendo con usted una serie llamada 10 cosas que todo creyente debe saber. Estas 10 cosas son 10 principios bíblicos para que una nación gobernada bajo estos principios pueda tener justicia, paz, gozo y seguridad. Yo digo que todo creyente lo debe saber porque mi énfasis es en la iglesia. Es la llamada a ser luz del mundo y sal de la tierra. Pero la realidad es que son 10 cosas que todo ser humano, todo ciudadano en el país que esté, debe saber. Porque al cumplir estos 10 principios que nos ha dejado Dios en la Biblia, que como he dicho anteriormente, es el manual del Creador, no es un libro religioso, sino que es el manual del Creador para toda criatura en todo el mundo. Entonces, en el episodio pasado, en el episodio 5, hablé sobre una legislatura nacional donde una casa estaba compuesta de jueces u oficiales electos por el pueblo. Y ahora en el episodio 6 en el que estamos, quiero hablar de una segunda casa en la legislatura. La primera casa era el equivalente a nombrar diputados en nuestros días, ¿verdad? Eran personas elegidas por el pueblo. Sin embargo, en la segunda casa estaba compuesta de 2 ancianos hereditarios, o sea que iban tomando su turno hasta que morían, y eran 2 de cada una de las 12 tribus. En nuestros días eso sería 2 líderes reconocidos, probos de diferentes regiones de la nación. Además estaban los 24 sacerdotes de la tribu de Leví y 2 abogados, o sea, los escribas de aquel entonces, de cada una de las 12 tribus. Y ese número daba el número de 70 hombres y llegó a ser reconocido como el Sanedrín. Si usted ha leído la Biblia o ha oído al respecto, encontrará que el Sanedrín pues hasta terminó juzgando a Jesús. Ahora, lo importante de este segundo grupo es que no eran necesariamente electos por sus dones, por sus títulos, sino que por su experiencia, su testimonio de vida. Dice así en Números capítulo 11, versículos 16 y 17. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Es importante la aclaración porque no es simplemente que son ancianos y como dice el refrán común, ¿verdad? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. No, no es eso. No es simplemente una sabiduría de experiencia, sino que el testimonio, la experiencia que estos hombres tienen, pero el testimonio que de ellos se da, porque son principales. Y dice: y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Esto nos está hablando entonces de una representatividad permanente del pueblo. No es como la primera casa en la que son electos periódicamente, como digamos en nuestros días, que es los diputados se eligen cada 4 años, al menos acá en Guatemala. Y esta otra casa no, esta era por todo el tiempo mientras estuvieran vivos, no eran electos cada 4 años como los diputados. Lo que nos trae a colación es esto: aunque tengamos diputados que se suponen ser representantes del pueblo, estos son electos por sus diferentes partidos también, son electos por afinidades con el grupo que espera que los van a representar y que los van a defender en esto y con lo otro, mientras que los otros 70, la otra casa, al no ser electa por voto popular, no se debían a nadie, no tenían que agradar a un grupo en específico, sino que estaban para ver que se mantuviera el orden de las leyes justas de Dios. Por eso los que más sabían eran 50 levitas, la influencia de la religión. Y esto es sumamente importante, y por eso dije que yo le llamo a estos 10 principios dirigidos a los creyentes, porque la mayoría de la iglesia hoy en día piensa que la iglesia y la política no se mezclan. Piensan que la iglesia y la política son 2 cosas aparte, y no debe ser así. Si la iglesia es la luz del mundo, si la iglesia es la que recibe la palabra de Dios, la iglesia tiene un impacto profético en el gobierno.
Y si decimos bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, quiere decir que la influencia de Dios tiene que estar también en el gobierno. Si usted ha seguido los episodios anteriores, se habrá dado cuenta que dije que es la palabra de Dios la que hace a las naciones diferentes. Estas leyes que yo te enseño hoy son unas leyes tan justas que en ninguna otra nación las tiene. Y ante los ojos de las demás naciones, esta será vuestra sabiduría, los conceptos, los estatutos y las leyes que yo pongo delante de ti. Entonces decir que la iglesia no tiene nada que ver con la política, cuando Dios está mandando que sea la iglesia la que influya la política. De hecho, ya si me voy al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, creo que es, donde dice que para que ahora la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y los gobernantes en las regiones celestes. Y un estudio rápido de la Biblia demuestra que principados y potestades no se refiere en ninguna manera a demonios ni nada de esa índole, sino que a gobernantes. Y quien tiene que darle la sabiduría de Dios, la cual ya leímos en la Biblia que son las leyes de Dios, es la iglesia. Entonces esta segunda casa es sumamente importante. Podría decir que fungían como los técnicos y los asesores, ¿verdad? En muchos casos el asesor es el que sabe más. No, en todos los casos el asesor es el que sabe más, pero no tiene el título. El técnico es el que tiene el título. El diputado tiene el título, pero el asesor es el que le corrige la plana y el que le ayuda. Este grupo de 70 hombres elegidos por su idoneidad, elegidos por su carácter probo y moral, en nuestros días sería un equivalente a que a la vez de que está en el Congreso de la Nación, hubiera un reconocimiento de una Cámara de ciudadanos probos, de ciudadanos que no están electos por ningún partido político, que no están electos públicamente para que no le deban nada a nadie, sino que se deban a la nación. Y de esa manera velar que cuando el Congreso está pasando una ley, primero pase la aprobación de estos verdaderos representantes del pueblo, porque muchos de los diputados no son representantes del pueblo, son representantes de sus partidos. De ahí que al entender los 10 principios que Dios tiene para la nación, entra una vez más que si la soberanía radica en el pueblo, entonces el pueblo tiene que tener también representación en la legislatura de esa nación. Son principios fundamentales, sencillos de entender, pero difíciles de llevar a la práctica, porque el engaño del humanismo en la política es tal que nos hace pensar que los gobernantes son seres superiores a nosotros, cuando en realidad son nuestros empleados. Prestemos atención entonces a los principios de la palabra de Dios y podremos llegar a ser una nación bajo Dios que sea bienaventurada, porque nuestro Dios va a ser Jehová.